a presentar a nuestro invitado Juan Piera, que lo saludamos. Ante todo, Juan, agradecerte por la nota y bueno, consultarte más que nada cómo estás pasando esta cuarentena. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes, buenas noches, en realidad. Ya a veces uno pierde un poco el sentido del tiempo y de los días, pero por suerte en la cuarentena trabajando mucho, y eso viene bien como para pasar el tiempo, si no se complicaría bastante. La verdad que pensamos que iba a ser más complicado de lo que en realidad termina siendo en cuanto a lo laboral. Obviamente que la situación es difícil para todos y nosotros tratamos, por supuesto, de hacer desde nuestra organización que la cuarentena, aunque se hace un poquito más amena para todos, ¿no? Exactamente. Ante todo, bueno, felicitar tanto a vos como a la Liga IESA por este grato fin de semana de fútbol que vivió mucha gente viendo tal vez FIFA. Tal vez consultarte particularmente cómo se dio esto de tal vez que seas vos caster, para la gente tal vez comentarle que es un relator de fútbol, pero en lo que es el deporte electrónico se denomina caster. Sí, exactamente. Mi rol es justamente, como vos decías, ser un caster, un relator, viene de broadcast, justamente la palabra, y uno trata de trasladar lo que es el FIFA, que capaz, yo siempre digo lo mismo, ante los ojos de una persona común y corriente, no termina siendo un juego quizás muy atractivo, porque como termina siendo un videojuego de fútbol, lo termina de entender. Entonces es como que, bueno, lo ves como un poco mirándolo de costado. Pero si a eso vos le podés sumar la posibilidad de encontrarte con un relato similar al estilo deportivo, pero llevándolo a los videojuegos, bueno, lo hace muy interesante. Y nosotros, desde IES Argentina, lo que tratamos desde hace muchísimo tiempo es darle un show más que interesante a la modalidad del FIFA en la modalidad 11 contra 11, pero también en el último tiempo con el 1 contra 1. Y el torneo que organizamos justamente con los futbolistas fue destinado a eso, a hacer algo diferente, distinto a lo que venía viendo, a lo que se venía viendo en las últimas semanas, y me parece que los resultados fueron sumamente positivos, no solamente para nosotros, sino también, por supuesto, para toda la gente que lo fue mirando. Exactamente. Tal vez, bueno, esto de incluso, tal vez es algo más personal, hacia la pregunta hacia vos. ¿Cómo se sintió tal vez compartir, por momento, estar hablando con relatores tal vez como Bargi, como en su momento Walter Nelson? ¿Cómo te sentiste vos? No, no, a ver, eso no tiene ningún tipo de comparación, principalmente por lo que te genera tener al lado a tipos de un calibre extraordinario y de ¿cómo explicarlo? De una trayectoria impresionante. Yo en un momento pensaba, yo a Walter Nelson lo miraba de chico, no solamente en la tele, sino también porque todo el mundo jugó o vio o se enteró que en la PlayStation 2 había un parche, que es más, hablamos sobre esto con él en la transmisión, en el que un parche del Pro Evolution Soccer 6, que era un videojuego de fútbol, en el cual él era uno de los relatores. Y entonces, de chico, indefectiblemente, crecí escuchándolo. Y el otro día estar al lado de él en una transmisión, sin lugar a dudas que fue impagable. Y ni hablar cuando tocó el día de la final, que la relaté yo y la comentó Barsky, porque en un momento me ponía a pensar lo que estábamos haciendo y no caía. Encima, lo que más me sorprendió de los dos, y esto siempre lo quiero remarcar, es la predisposición que tuvieron, porque se pusieron a la par de nosotros. Y es más, Bars que en un momento nos dicen en directo, digo, yo vengo acá a aportar, pero ustedes son los especialistas. Por lo tanto, en ningún momento dijo, bueno, yo soy la estrella, ni nada por el estilo. Y una predisposición bárbara y nada, te generaba en ese momento pensar en toda la gente con la cual uno fue trabajando a lo largo del tiempo, en la gente que te fue formando y que llegue un momento así en mi corta carrera, porque yo solamente llevo como relator apenas unos 4 años, pensar en eso no tiene ningún tipo de comparación. Hola Juan, ¿cómo estás? Soy Facundo. Te quería consultar si proyectás algún otro torneo en el corto plazo, con jugadores también.
Sí, es la idea. La idea es poder hacer un torneo a la brevedad, que tengamos la chance de poder organizar algo y ojalá sea o sea, que sea con fines solidarios. Esa es nuestra idea y es lo que apuntamos. Ojalá que en los próximos días podamos anunciarlo, porque lo venimos trabajando. Durante el desarrollo del torneo, una fundación muy importante se contactó con nosotros, propuso la posibilidad de organizar, una vez finalizado el que estábamos haciendo, uno nuevo y que pueda aportar como mínimo un granito de arena al sistema sanitario en la Argentina, que hoy por hoy lo necesita mucho. Y yo pensaba, el torneo que hicimos, entre los 2 días de competición, lo vieron más de 60.000 personas. Y podemos, mínimamente, que cada una de esas personas que mira el torneo pueda donar $1 cada uno, hubiéramos reunido 60.000 pesos. Es decir, 60.000 personas es un monumental, como para que más o menos entremos en magnitud. Y eso, si lo llegamos a hacer dentro de poco, va a ser muy positivo y es el gran objetivo que tenemos de ahora en más, que podamos concretar esa cuestión para que podamos, en todo caso, darle una vuelta de rosca más y que no solamente sea una buena manera de hacer marketing y publicidad y difundir el mensaje de quedarse en casa, sino que además podamos ayudar, que es lo que más queremos. Te consulto ahora una pregunta que nos hizo Rodrigo Acuña, compañero nuestro que hoy no pudo estar, y nos dice, como sabemos en España también se jugó un torneo similar con jugadores de la Liga Santander, donde Marco Asensio, jugador del Real Madrid, se consagró campeón. ¿Se podría imaginar una final entre el campeón de Argentina contra el campeón de España? Podría ser, no es tan descabellado pensarlo. El único problema que hay con esto es que el tema de las conexiones y la diferencia horaria, lo último no sería tan complicado, pero el tema de las conexiones sí, porque pensemos que, por ejemplo, tendríamos que en cuestiones de conexiones jugar de acá a España y de España hacia acá generaría un delay en el videojuego que haría muy difícil que pueda desarrollarse normalmente. Entonces, el que haga la invitación, porque eso se produce mediante una invitación punto a punto, por decirlo de alguna manera, el que haga la invitación en tal o cual partido se vería beneficiado del que la recibe. Entonces, sería un juego totalmente desvirtuado y se complicaría mucho a la hora de hacerlo. Pero obviamente, si existiera la posibilidad, nosotros encantados de poder hacerlo. Sí, Juan, esto va a nivel personal tuyo. ¿Vos sos de jugar también? ¿Sos amante del FIFA? ¿O cómo viene la mano? Sí, me gusta jugar mucho, obviamente que no al nivel de las grandes competiciones, pero sí lo suelo hacer. Es más, seguramente después de que hable con ustedes pueda aprender la consola para jugar un rato, que trato de aprovecharlo en este momento de cuarentena, que tengo un poquito más de tiempo para hacerlo, y me gusta hacerlo. Obviamente que uno llega a la parte del relato de videojuegos mediante conocer de fútbol y también ser amante de los juegos. Yo desde chico lo hago y es algo que me encanta. No, te repito, no a nivel competitivo, porque la realidad es que los que juegan verdaderamente al FIFA todos los días lo hacen muy bien, no solamente los de 1 contra 1, sino los de 11 contra 11, que son la modalidad que más abarca nuestra liga y es Argentina, y siempre disfruto el momento en el que me toca jugar, principalmente porque lo hago para divertirme. Si tuviera que ponerme a competir, ya tendría que encararlo de otra manera y a veces hasta lo sufrirías, entre comillas, un poco más de lo que lo terminás disfrutando, porque obviamente a la hora de competir uno se pone objetivos todo el tiempo y si no los cumplís tenés que tener una mentalidad importante como para poder soportarlo, y tal vez yo siempre lo encaré más del lado de, a la hora de jugar, desde el hobby, y a la hora de transmitir, ahí sí más como una profesión. Juan, otra pregunta que nos manda Rodrigo y nos pregunta que tal vez con esta participación de futbolistas, incluso periodistas, puede ser de que se pueda empezar a pensar en un torneos de eSport, tanto de FIFA como en la liga de ustedes, que se empiece a dar más bolillas. Si bien eSport tiene, por ejemplo, Player One, ustedes con esto a través de YouTube, pero tal vez que se empiece incluso a meter en programaciones ya definidas, que todos los fines de semana estén los torneos. Sí, podría hacerse tranquilamente.
hoy por hoy nosotros estamos manejando algunas variantes como para que a corto plazo podamos estar en una pantalla de televisión. Obviamente que por cuestiones de confidencialidad esto no se puede sacar a la luz, pero venimos trabajándolo, es una idea que nosotros tenemos y el año pasado nos lo habían propuesto, este año probablemente pueda hacerse una vez que pase toda esta cuestión de la cuarentena, que como te decía al principio de la nota, por un lado nos frena en ciertas medidas, porque nos frena la posibilidad de hacer muchos eventos, ya se hizo la comunicación oficial de que la Argentina Comic Con no va a hacerse, evento en el cual nosotros íbamos a estar participando, por lo tanto corta un poco las piernas en cierto sentido, pero por el otro lado también nos da la posibilidad de que como nuestros contenidos, la mayoría de ellos son de forma online, bueno, eso te da la chance justamente que en todo caso puedas tener un montón de visibilidad. Pero bueno, la idea sí es estar en un canal de televisión más pronto que tarde, y hay algunas variantes que ya estamos manejando, entendiendo que si esto pueda llegar a alargarse, cuando digo esto me refiero a la cuarentena, es que podamos generar contenidos para un determinado canal de televisión o para una cadena que nos pueda brindar el apoyo necesario como para, en todo caso, desde lo audiovisual y también desde lo técnico, podamos mejorar un montón. Sí, Juan, acá me mandan otra pregunta también mi compañero Julián Fernández. ¿Cuál es tu jugador fetiche del FIFA? El jugador fetiche del FIFA, el que más me gusta durante hace varios años es Kanté, el mediocampista central francés, y en cuanto a la delantera, siempre me gustan los jugadores de la liga inglesa. Pienso, no sé, por ejemplo, en Wilson, un delantero del West Bromwich, o jugadores, yo durante muchísimos años usé a Chicharito, por ejemplo, que capaz no es un jugador tan destacado, pero en materia de FIFA me gustaba mucho. Y en cuanto a lo que es el fútbol argentino, siempre me gustaron los jugadores más jovencitos. Por ejemplo, en este FIFA me gusta mucho Pepo de la Vega, cómo lo puede hacer. Tengo un modo carrera que empecé con un equipo de la última división de Inglaterra, en esas cosas locas que hacemos los que nos gusta jugar al FIFA, y lo compré. Y también en cuanto a lo que es la Liga Argentina, siempre de alguna u otra manera yo termino comprando siempre al Pepe San, que es otro de los jugadores fetiches, por así decirlo. No sé por qué, la verdad, pero siempre es como que terminás yendo a buscar a los mismos jugadores. Y en cuanto a lo que es Ultimate Team también, principalmente porque la meta del juego te da la chance de que indefectiblemente vos tengas que todos los FIFAs recaer en una determinada clase de jugador que, a menos que tengas a Messi o Cristiano Ronaldo o alguno de los íconos, tengas que optar por este jugador en particular porque es el que mejor funciona en su posición. Sí, acá Villa nos aporta también que Asensio sacó una carta en el FIFA en conmemoración al torneo que ganó. ¿Es muy descabellado que salga una carta de blanco Independiente? A ver, hay que marcar una diferencia. El torneo que se hizo en España fue un torneo que comenzó siendo algo extraoficial, que lo organizaba el streamer español Ibai y el youtuber DJ Mario, pero con el correr de los días tomó carácter oficial, porque la Liga Española adoptó el torneo como propio, lo difundió por sus canales oficiales, y por esa razón es que eSports lanzó una carta para Marco Asensio. Aquí nosotros lo hicimos por nuestra cuenta, y eSports Latam no apoyó directamente al torneo como sí lo hizo en España. Por esa razón es que hoy por hoy no se podría pensar en que Domingo Blanco tenga una carta, pero ojalá que lo pudiera tener, porque sería un reconocimiento al trabajo muy importante. Hay muchos clubes que, tanto como clubes pro y a la vez ahora con esto 1 contra 1 que nos comentaste, tienen sus equipos. Un ejemplo, Temperley, ahora se me viene a la cabeza Temperley, Independiente, Racing, Ferro, entre otros, tienen en clubes pro, tienen sus equipos. Tal vez, ¿qué requisitos se debe cumplir para que se ingrese en la liga IESA?
En la liga, para jugar en Yesa, mira, te cuento, hoy por hoy hay más de 300 equipos compitiendo, de los cuales 56 o más, en realidad con esta última temporada que va a comenzar dentro de poco, son clubes oficiales. Para poder competir en Yesa, lo mínimo que tenés que tener son 11 jugadores, porque se juega en la modalidad 11 contra 11, que se llama Clubes Pro, y una vez que tenés los 11 jugadores, bueno, cumplir ciertos requisitos en cuanto a la liga, que es tener una mínima base de jugadores argentinos, porque obviamente competimos en nuestro país, que ninguno tenga una sanción previa y demás, porque puede pasar que en un equipo nuevo existan jugadores que ya estén compitiendo dentro de IESA, pero si vos ingresás a las redes sociales como @IESARgentina, en Twitter, en Instagram o en Facebook, vas a poder encontrar seguramente una respuesta rápida y quizá más fácil de explicar en cuanto a texto que por una vía telefónica, pero es muy sencillo, digo, teniendo 11 jugadores, ya a partir de la base que lo más probable es que puedas estar en la liga. Y después lo otro, en cuanto a los clubes, sí, Temperley tiene su club, Independiente, Argentinos Juniors, los dos equipos de La Plata, los dos equipos de Rosario, que mañana van a jugar un clásico muy especial, también con un mensaje de concientización en cuanto a la cuarentena, los dos equipos de Santa Fe, y así muchísimos clubes que en toda la Argentina apoyan a nuestra liga y apuestan por los deportes electrónicos, como quizás hace un tiempo largo no lo hacían, y bueno, por supuesto que en IESA estamos dispuestos a tener cada vez más clubes, porque va a significar que dentro de poco cada club de la Argentina tenga su equipo de FIFA. Te hago las dos últimas. Primero, la pregunta de Julián, que ¿qué piensa de la incorporación de Riquelme en los íconos ahora, con esto de que salió el nuevo parche de Copa Libertadores y Sudamericana? No, lo de Riquelme es fenomenal. Nosotros en todo lo que es la región de Latinoamérica lo veníamos pidiendo, a él y a tantos otros. Se dice que dentro de poco podrían aparecer más, que podrían haber más leyendas o íconos que sean de la región, y eso por supuesto que sería Avenay, por fantástico, ejemplo. porque... ¿Cómo? Avenay, por ejemplo, puede ser. Bueno, se habla de Cabenagui, se habla de Diego Milito, se habla de algún jugador de Independiente, no sé si el caso de Bocini en particular, pero alguno que tenga presencia importante en Copa Libertadores. Todo es, ¿cómo decirlo?, rumores y algún tipo de filtración que pueda existir en el caso. Pero el tema de Riquelme es muy bueno, principalmente porque jugadores argentinos con mucha historia dentro del fútbol argentino no había, porque sí está Maradona, porque sí está Crespo, porque está Zanetti, pero todos ellos tienen más importancia en lo que es selección argentina y el fútbol europeo que el fútbol argentino en sí. Este es el primer ícono claro y concreto de todo el FIFA que tiene esencia argentina y latinoamericana muy marcada, porque claro, Riquelme no es ícono por haber ganado un mundial o por haber consagrado un equipo europeo, sino que es ícono por las Libertadores que ganó con Boca y por todo lo que hizo a nivel sudamericano. Juan, te hago la pregunta, la última, y tal vez está Superliga, la Superliga que tiene una división de eSport, pues se puede haber en algún momento una fusión para que estén ambas juntas, o es cada uno aparte. A nosotros nos encantaría poder trabajar con Superliga o con lo que vaya a ser a partir de ahora, porque Superliga va a dejar de existir como tal y va a llamarse Liga Profesional. Ojalá que dentro de un tiempo podamos hablar que yo no solamente soy relator y uno de los organizadores de IES Argentina, sino que también somos colaboradores o partner, o como quieran llamarlo, de nuestra liga, de la Liga Argentina de Fútbol. Pero bueno, todo va a depender de lo que pueda pasar de acá a un tiempo. Para nosotros sería algo muy bueno, estamos obviamente con las puertas abiertas para que eso suceda y no descartamos nada, pero hoy por hoy Superliga está trabajando con una empresa en particular que entiendo que cuando termine la Superliga que está en curso se terminará ese vínculo, porque la Superliga como tal va a dejar de existir, pero bueno, ya te digo, ojalá que dentro de un tiempo yo te pueda dar otra respuesta. Hoy por hoy no está la posibilidad porque ellos trabajan con otra empresa con la cual vienen ya desde hace más de un año, pero cuando se termine ese vínculo, ojalá que en IESA pueda existir esa chance, porque nuestro trabajo viene
a mi parecer, viene siendo muy bueno y nos mereceríamos una posibilidad así. Así que bueno, Juan, muchísimas gracias por este tiempo, la verdad, una gran nota, agradecerte nuevamente y felicitarte por todo estas iniciativas que están tomando tanto año tras año la liga como ahora particularmente por el tema de la cuarentena, volverlos a felicitar y para lo que necesiten y mucha suerte en próximos eventos. Les agradezco a ustedes por el tiempo principalmente y les mando un saludo grande y la verdad que celebro que puedan seguir haciendo radio en época de cuarentena, más allá de que tengan que hacerlo por Skype o por vía telefónica, porque obviamente que si no el trabajo de todos se vería disminuido y me parece muy bien. Abrazo grande y cualquier cosa que puedan contar conmigo para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Juan Vieira en esto que es Mundo Deportivo, programa número 15.